La Segunda Guerra Mundial sigue considerándose el conflicto más brutal de la historia de la humanidad. Una época en la que Europa, en particular, estaba en llamas, los mapas se redibujaron y las naciones se precipitaron al abismo. Con algunas excepciones, porque unos pocos estados consiguieron mantenerse completamente al margen del conflicto y escapar de la vorágine de destrucción, y uno de estos estados es Portugal. Bajo el liderazgo del dictador António de Oliveira Salazar, Portugal navegó por las peligrosas aguas de la confrontación mundial y mantuvo una neutralidad aparentemente inquebrantable. Pero tras esta fachada de imparcialidad se esconde una historia llena de intrigas, maniobras y juegos políticos. Mientras las potencias de Europa y del mundo luchaban entre sí, Portugal desempeñaba su propio y sutil papel. ¿Qué hizo exactamente Portugal durante la Guerra Mundial? ¿Cómo consiguió mantenerse neutral y hasta qué punto fue imparcial en realidad? En el vídeo de hoy, analizamos todas estas fascinantes cuestiones. Diviértase. Portugal en 1932. Tras unos años de democracia, la primera República Portuguesa, como tantos otros países europeos, cae en manos de fuerzas más radicales. En Portugal, se trata de António de Oliveira Salazar. Elimina gradualmente todas las instituciones democráticas y un año después proclama definitivamente el Estado Novo, el nuevo Estado. Se caracterizaba por una estructura de poder centralizada, un fuerte nacionalismo y una ideología conservadora y católica. La nueva Constitución de 1933 garantizó a Salazar un poder casi ilimitado, prohibiendo los partidos políticos y restringiendo severamente las libertades civiles. De este modo, se convirtió de facto en el único dictador, similar a Mussolini en Italia y Hitler en Alemania antes que él. Y aquí empezó el dilema de Salazar durante la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, se sentía ideológica y políticamente alineado con las dictaduras fascistas de Europa, especialmente más tarde con Franco en España, y en cierta medida también con las potencias del Eje. Las veía como socios naturales que podían proporcionar importantes materias primas y apoyo militar. Por otra parte, Portugal había estado estrechamente vinculado a Gran Bretaña durante siglos, a través del Tratado de Windsor, 1386, lo que significaba una alianza especial y una obligación para con los aliados. La alianza anglo-portuguesa, de 550 años de antigüedad, se consideraba la más antigua de Europa, y Portugal, en particular, se benefició enormemente de ella. En los años 30, la política exterior de Salazar se caracterizó por un fuerte aislacionismo. Estaba decidido a mantener a Portugal al margen de las tensiones y conflictos internacionales que afectaban cada vez más a Europa. Al mismo tiempo, sin embargo, comenzó a preparar a su país para una guerra prolongada. Aunque sabía que no estaba directamente amenazado debido a su situación geográfica en los confines de Europa. El gran temor era la pérdida de los territorios de ultramar. Portugal aún poseía numerosas colonias, pero su escaso desarrollo económico le impedía defenderse adecuadamente de los ataques militares. En caso de guerra naval, el comercio podría paralizarse por completo y Portugal quedaría aislado de sus territorios. Por ello, Salazar mantuvo la neutralidad incluso después de iniciada la guerra. En su declaración, Salazar subrayó que Portugal se mantendría neutral de acuerdo con su tradición de neutralidad y en consonancia con su línea de política exterior en la Primera Guerra Mundial. Ya se había acordado que la alianza británico-portuguesa permanecería intacta, pero que Portugal no tendría que apoyar activamente a los británicos en la guerra. Al mismo tiempo, también hubo negociaciones con las potencias del Eje, sobre todo en lo referente a acuerdos económicos. En particular, se trataba del comercio de wolframio. Alemania necesitaba urgentemente este material para la fabricación de balas perforantes y otros equipos militares,
y Portugal estaba dispuesto a suministrárselo en grandes cantidades. El comercio de wolframio permitió a Portugal obtener considerables ingresos en divisas, lo que contribuyó a estabilizar su propia economía. Esto condujo a nuevos acuerdos con las potencias del Eje. Salazar también mantuvo estrechas relaciones con el dictador español Franco. En 1939 se firmó el Pacto Ibérico, que incluía una declaración mutua de no agresión. También estipulaba que ambos países cooperarían en caso de amenaza exterior para garantizar la seguridad y estabilidad de la península ibérica. Portugal bailaba de verdad a todo trapo e intentaba beneficiarse al máximo de todas las partes. En la década de 1940, el pequeño país situado al borde de Europa se convirtió en el centro de acogida de refugiados de toda Europa. Hasta 1 millón de refugiados huyeron a través de Portugal. No solo judíos, sino también disidentes políticos, artistas, escritores e intelectuales que huían del fascismo en Europa encontraron refugio en Portugal o viajaron a América. Por otra parte, también se convirtió en refugio de espías y agentes de ambos bandos de la guerra y en exilio para la aristocracia europea. En Lisboa trabajaron espías de los aliados y del Eje, como el MI6 británico, la OSS, Oficina de Servicios Estratégicos estadounidense, la Abwehr alemana y la NKVD soviética. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, aumentaba la presión diplomática sobre Salazar, especialmente por parte de su aliado Gran Bretaña. Por ello, en 1942 introdujo un estricto sistema de cuotas de exportación. Según este concepto, todas las partes beligerantes debían recibir la misma cantidad de materias primas, especialmente wolframio, vital para el esfuerzo bélico. Las exportaciones a Alemania cayeron como consecuencia de ello, por lo que Salazar temió que pronto se vería también expuesto a la agresión de Hitler, y sus temores no eran infundados. Hubo repetidos incidentes en los que submarinos alemanes hundieron barcos portugueses. Salazar temía especialmente una ocupación alemana de las islas portuguesas, entre ellas Madeira, las Azores y Cabo Verde. Así, en 1943, la política de neutralidad de Portugal dio un brusco giro. En agosto, Portugal firmó un acuerdo para arrendar bases en las Azores a los británicos. Poco después, se firmó un acuerdo similar con Estados Unidos. La guerra también había cambiado, y las potencias del Eje estaban a la defensiva. Por ello, Portugal vio en el apoyo a los aliados la mejor manera de proteger su imperio colonial. Y sin saberlo, también desencadenó un punto de inflexión en la Guerra del Atlántico, porque permitió a los aliados cubrir desde el aire la brecha del Atlántico Medio y, por tanto, cazar submarinos y proteger los convoyes de ultramar. Además, el tiempo de vuelo de los aviones estadounidenses se redujo casi a la mitad, de 70 a 40 horas. Anteriormente, habían tenido que desviarse vía Brasil y África Occidental. Pero Portugal también estaba expuesto a otro escenario bélico debido a sus colonias, la Guerra del Pacífico. El 17 de diciembre de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, tropas holandesas y australianas desembarcaron en el Timor portugués, violando la soberanía portuguesa. En 1942, Japón invadió la isla de Timor, con el pretexto de la legítima defensa. Macao también quedó aislada tras la conquista japonesa de las zonas vecinas de China y la caída de Hong Kong. Aunque Japón logró conquistar la colonia en 9 ocasiones, el gobierno de Macao se vio obligado a aceptar a los llamados consejeros japoneses, que contribuyeron a determinar su destino a partir de entonces. En 1945, la colonia fue atacada accidentalmente en 2 ocasiones por los norteamericanos, tras lo cual el gobierno de Estados Unidos pagó una indemnización. Por lo demás, los portugueses empezaron a cooperar con los aliados en el Pacífico
para proteger a las demás colonias de los japoneses. Portugal reforzó su relación con las potencias occidentales, prestándoles apoyo adicional con las bases de las Azores y otras ayudas logísticas. Por último, suspendió completamente el comercio con Alemania y las potencias del Eje. Como resultado, se puso a tiempo del lado de los vencedores y Salazar salió de la Segunda Guerra Mundial como el gran vencedor. Portugal sobrevivió a los horrores de la guerra no solo físicamente indemne, sino también significativamente más rico. Y a pesar de sus fuertes tendencias autoritarias, Salazar también recibió el apoyo de Occidente después de la guerra. Portugal fue incluido en el Plan Marshall y fue uno de los miembros fundadores de la OTAN. Salazar también consiguió mantener su imperio colonial hasta el final. Fue el último estado que aún tenía colonias en África, mientras que el resto del continente ya era independiente. Además, Salazar pudo mantener su régimen autoritario hasta 1968 gracias al beneplácito de Occidente. Solo un derrame cerebral, que le afectó gravemente y limitó seriamente su capacidad de gobernar, pudo despistarle. Murió en 1970 y sus sucesores mantuvieron inicialmente el sistema autoritario. Pero tras varias brutales guerras coloniales y la Revolución de los Claveles, la dictadura fue derrocada y Portugal se convirtió en un estado democrático.